día sobre las líneas imaginarias, ¿no? Las líneas imaginarias van a estar representadas, pues, por una ciencia auxiliar llamada la geodesia, ¿cierto? Muy bien. Pero también recordamos un poco que habíamos desarrollado también algo importante sobre lo que eran los problemas de hora internacional que habíamos mencionado la vez pasada, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar siempre, para cualquier tipo de problema, debemos de considerar siempre los grados, los usos, los puntos cardinales, este y oeste. Todos esos puntos nosotros debemos de considerar al desarrollar cualquier tipo de problema de hora internacional. ¿Sí? A ver, solamente para refrescar la memoria, vamos a ver un pequeño problema cualquiera, no sé, a ver, déjame ver. Vamos a plantear algo aquí en la pizarrita, ¿ya? Vamos a compartir. Muy bien. Entonces, presentamos un problemita aquí. No sé realmente cuánto saldrá. Vamos a calcularlo contigo. Vamos a calcularlo contigo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el primer paso que nosotros habíamos mencionado para desarrollar cualquier tipo de problema de hora internacional, debemos de considerar, siempre, ¿no? Se recomienda los puntos cardinales, ya, solo para poder guiarnos en este caso, ¿no? Siempre el lado izquierdo haciendo referencia al lado oeste, y aquí al lado este, ¿verdad? Y en el medio siempre nuestro punto de referencia, 0 grados, que vendría a ser el meridiano de Greenwich, en su simbología Greenwich Meridional Time. ¿Cierto? Ahora, bajo esa línea, ese concepto, empezamos a mencionar algunos puntos importantes. Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Cuando a 35 grados este se registran las 7:15 p.m. Ya, me dicen el hemisferio, entonces yo tengo que ver 35 grados este, ahí más o menos por acá. 35 grados este, ¿verdad? Y me dicen aquí que son las 7:15, ¿verdad? Las 7:15 p.m. Pero me dicen que son p.m. Ahora, hay un pequeño detalle cuando dice p.m., ¿no? A ver si me contestas por el chat. Cuando dice p.m., yo voy a trabajar con esa hora o tengo que cambiarlo. ¿Cuál será la hora que tengo que utilizar entonces? A ver, contesta por el chat. Las 7:15 p.m., ¿cuál es su representación dentro de las 24 horas? Muy bien. Entonces, yo voy a trabajar con ese dato, que son las 19 horas. Las 19 horas con 15, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, yo tengo que necesariamente que trabajar con eso. Excelente para todos aquellos que han respondido en la parte chat. Excelente. Y luego me preguntan, ¿qué hora será a 27 grados oeste? 27 grados oeste. ¿Qué hora será? Yo no sé. Lo único que sé es que al final del problema, ¿yo qué voy a hacer? Al final del problema, yo voy a ir hacia el lado izquierdo, hacia el lado oeste.
y el hecho de ir hacia el lado oeste al final ya me está dando una idea que tengo que hacer a la parte final, ¿sí? Muy bien, entonces recordamos. Primer paso. No, o el paso. ¿Qué tenemos que hacer en el paso número 1? En el paso número 1 vamos a observar si los grados se encuentran en el mismo hemisferio o diferente hemisferio. Entonces, yo voy a colocar acá 35 grados y 27 grados. La pregunta de mío, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a sumar o voy a restar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Voy a sumar o voy a restar? Muy bien. Por lo tanto, si voy a sumar, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Por qué voy a sumar? Porque se encuentran en diferentes hemisferios, ¿sí o no? ¿Cuánto sería? 12 lleva 1, 5, 60 y 62. Excelente. En el paso 1 ya hemos llegado aquí a esta conclusión, a este resultado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Recuerda, porque son diferentes hemisferios. Recuerda. ¿Ya? Ahora, en el paso 2. En el paso número 2 es el dato que yo he tenido de resultado, esto, ¿entre cuánto? Muy bien. ¿Y eso para qué? Para hallar las horas, ¿sí o no? Entre 15. Ahora, qué número multiplicado por, 60, por 15 se acerca a, se acerca a 62? O si nos da un número exacto, ¿no? ¿Qué número sería? A ver, muy bien. Entonces sería 4, ¿no? Se acerca al número 62,60. Entonces, yo voy acá yo entiendo que ya tengo 4 horas, pero yo voy a tener un residuo de ¿cuánto? De 2. A ese residuo, ¿qué lo voy a hacer? Muy bien. A residuo 2 lo voy a hacer, lo voy a multiplicar. ¿Por cuánto? Por 4. ¿Para hallar qué cosa? Los minutos. Entonces tengo 4 horas con 8. Perdón. A ver, claro. Para saber los minutos. Exacto, claro. Entonces, tengo aquí la cantidad de 2, un residuo de 2 con 4. Entonces, vamos a marcar acá los minutos, que lo vamos a colocar con otro colorcito. Ahí está. Para hallar los minutos, otro colorcito. Ahora sí. El 4 también era de otro colorcito, pero ya bueno, no importa. Ahora, hasta aquí hemos hallado esto. Vamos por el paso 3. En el paso 3, el dato que tengo sobre el dato hallado. En este caso sería, el dato que me da 7:15 p.m. sería 19 horas con 15 minutos, ¿sí o no? Con 15 minutos. Debajo de 4 horas, 04 horas, con
8 minutos. Muy bien. Ahora la pregunta es, en este paso, ¿qué es lo que voy a hacer en ese paso? ¿Voy a sumar? ¿Voy a restar? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? A ver, pero ¿por qué sería eso que me dicen? ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a hacer? ¿Voy a sumar o voy a restar? ¿Mm? ¿Por qué sería? Al oeste, muy bien. Entonces acá sería ¿cuánto? Sería 0. Tendríamos acá 0,7 minutos. ¿Y ahí cuánto sería? Muy bien. Estamos restando, estamos restando, estamos restando. Claro, claro, sería. Ajá, claro, claro. Sería 15 horas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, por lo tanto, a 27 grados, en 27 grados son las 15 horas con 7 minutos. O también, ¿de qué otra forma se puede expresar esto? ¿De qué otra manera? 15 horas, ¿qué es? Las 3 con, ahí está escribiendo, muy bien, con 07 pm. En cualquiera de las dos expresiones es correcto, ¿sí? Entonces, hicimos este problema un poco para poder recordar lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Vamos a ver un problema más. A ver. En este problema, ustedes lo van a realizar, ¿ya? A ver, vamos a ver si lo tenemos aquí. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar a resolver este problema? Muy bien. ¿Alguien me puede ayudar a resolver ese problema? ¿Quién dijo yo? Y acá lo guiamos. ¿Quién lo puede hacer? Ya, listo. Muy bien. Ya, mira. Entonces, para que tú lo hagas, escúchame por favor. Y tranquila, porque acá lo vas a hacer, está fácil acá. Te voy a ver, no sé si es que se puede acá. Ahora vamos a ver si es que se puede. A ver, algún segundo, por favor. Ujú. Uy, no puedo. Ya. Dime una cosa, Nayeli, ¿tú puedes hacer anotaciones? Creo que sí está habilitado para las anotaciones. Sí, exacto. A un costadito, Raya. Creo que sí, para que puedas realizar y yo te voy guiando. ¿Lista?
Allá, no, es simplemente colocas donde dice pizarrita, donde están las letritas, para que puedas hacer eso, un lapicito. Ah, no está, entonces, uy, ya bueno, no hay problema. A ver, me confirma mientras que yo voy colocando los datos, ¿ya? En este problema, por ejemplo, vamos a ver, nos dice 112 al oriente. ¿El oriente qué será? ¿Este o este? Este, ¿verdad? Entonces sería más o menos 112 acá. 112 grados este. Ujú. ¿No lo tienes? ¿No lo tienes, Nayeli? ¿No puedes hacer las anotaciones? Ya, no importa. Vamos a hacerlo entonces aquí. Está bien. A las 112 grados oriente se registra, ahí nos dice, ¿se registra cuánto? Las 5:10 pm, ¿verdad? Entonces, nos dice que son acá las 5:10 pm. Pero nosotros sabemos que tenemos que cambiar ese pm, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Serían las 17:10, correcto. 17 horas con 10. Muy bien. Ahora, ¿sí? ¿Qué hora será a 19 grados este? Entonces me dicen, ¿qué hora será 19 grados este? Que será más o menos por aquí. 19 grados este. En el mismo hemisferio, miren. ¿Qué hora será? No sé qué hora será. Pero al final yo sé qué es lo que voy a hacer. Porque me piden hacia el oeste, ¿sí? Ya por la experiencia que ustedes están realizando, saben que al final van a restar, ¿sí? Entonces, pasamos en el paso número 1. ¿Qué tengo que hacer en el paso número 1? Voy a sumar, voy a restar, si tengo los grados ahí. Ya me dice que yo tengo 112 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy bien, entonces colocamos los datos, los grados que nos dan, que sería 112 grados, 19 grados. Pero como se encuentran en el mismo hemisferio, claro, se encuentran en el mismo hemisferio, yo voy a restar, ¿verdad? ¿Cuánto sería entonces? Sería, se queda con 10, ¿verdad? Uno 9 y el otro 3. 9. Excelente. Ese es en el paso número 1. En el paso número 2, a resultado, el paso número 2, al resultado que tengo, yo lo voy a dividir, ¿no? Entonces, al 93, tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 15, para hallar ¿qué cosa? Las horas y los minutos. Entonces, hasta aquí hago la pregunta. ¿Qué número multiplicado por 15 se acerca a 93? Entonces, ¿cuánto sería aquí? ¿Qué número por 15 sería? Claro, 6. ¿Cuál sería entonces? Si estos 6, yo sé que estos 6 horas, ¿ya? ¿Cuánto sería? 6 por 15 por 6, no, 90. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo un restante de ¿cuánto? De 3. A este restante le voy a multiplicar por ¿cuánto?
lo voy a multiplicar por 4, ¿verdad? Y entonces, excelente por ahí, 6 horas con 12 minutos. Muy bien, esa es la hora y hora. Pasamos, o vamos al paso número 3. Al paso número 3. La hora del dato, que son 5:10 p.m., pero yo sé que estamos hablando dentro de las 24 horas, 17:10, sobre las horas halladas, que sería 06 horas con 12 minutos, ¿verdad? Ahora, aquí yo voy a sumar o voy a restar. ¿Qué hacemos aquí? Yo voy a restar, ¿sí o no? Claro, yo voy a restar. Pero hay un detalle. Dice 10 menos 12. ¿Tú puedes restar 10 menos 12? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos en ese caso entonces? No se puede operar. A 10 minutos no le puedes quitar 12 minutos. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Mm? Si se encuentran un problema así, ¿qué harían? Los escucho o los leo. ¿Mm? Vamos. ¿Qué harían ahí? Claro, le presta un grado. Un grado, pero estamos hablando de horas. Mira, un día más. Ya estamos, vamos por ahí, vamos por ahí. Pero va por ahí, claro. Si sabemos que esto es minutos y le faltan, entonces, lo que procede aquí es que a nuestro 17 le vamos, aquí, le vamos a prestar una hora. Aquí. Pero sabemos que una hora me equivale a ¿cuántos minutos? Claro, a 60 minutos. ¿Sí? Entonces, es esos minutos que le vamos a ceder. Por lo tanto, esto quedaría así. Quedaría como 16 horas con 70 minutos. Ahora sí, menos la hora que nosotros hemos hallado, que sería 06, ¿con cuánto? Con 12. Ahora te pregunto, ya teniendo esta cantidad de 06 con 12, dime, ¿ya puedo operar o no puedo operar? ¿Cuánto saldría entonces? Entonces, en mi resultado, estaríamos hablando de ¿cuánto? A 70 minutos, ¿le puedo quitar 12? Sí. ¿Cuánto es? Presta 1, 2, 8, 8. Queda un 6, 1, 5. 0 y 1. Por lo tanto, nosotros afirmamos que a 19 grados son las 10:58 minutos. ¿Verdad? Que también se puede expresar de qué manera. En este caso no, porque estamos hablando de las 10:58 AM, ¿no? Y listo. Llegamos a la respuesta, chicos. Así es sencillo. En este problema. ¿Sí? Mira, qué diferente fue este problema. Este fue el problema anterior.
Este fue este problema de aquí, ¿verdad? Encontramos un caso también, ¿no? Donde hacemos el préstamo. Algunos dijeron, profe, le prestamos 24 horas. Ya, claro, pero ese es en el caso de que toda la operación no se pueda hacer la diferencia, ¿no? Acá solamente hablamos de minutos, y en minutos se puede jugar prestando una hora, quitándole una hora, ¿no? Normalmente se presta. Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Confirma, por favor. Sí, ¿no? Excelente. Muy bien. Ahora sí, ya habiendo recordado, pues, este tipo de problemas, ¿o quieres una más? ¿Una más o ahí una más? Para pasar a líneas imaginarias. Pasamos a líneas imaginarias, ¿no? Una más. Ah, ok. Ya, a ver. Una que tenga... A ver, ¿qué pasaría si se encuentran con un problema así? Miren acá, otro. Y te preguntan así. Yo no sé cuál es la respuesta por si acaso. Lo estamos operando ahorita juntos. Ujú. ¿Qué hacemos? Hacemos nuestra reglita, profe. ¿Ya? Hacemos nuestra reglita de guía. Vamos a hacer nuestra reglita de guía. Entonces, aquí tenemos dos puntos cardinales como siempre. Este, este. Y nuestro punto referencia siempre el meridiano de Greenwich. También conocido como Greenwich Meridional Time. Listo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a pasar los datos que nos dan. En este caso nos dicen, ¿no? Si son las 8:12, se supone que es de la mañana. GMT. ¿Qué entendemos por eso? Si son las 8:12, GMT. Claro. Entonces, estamos asumiendo que en GMT son las 8. ¿8 con cuánto? Con 12 de la mañana. ¿Listo? Y nos dice, ¿qué hora será a 169 levante? El término levante. ¿Levante qué cosa es? ¿Oeste o oeste? O oeste. Entonces, más o menos 169 levante. ¿Y qué hora será? No sé. Lo único que sé es que al final tengo que operar. Voy a sumar. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Paso 1. Dime, ¿será necesario hacer el paso 1? ¿Cuánto saldría de frente? ¿Mm? En el paso 1, ¿te acuerdas? Logrados, se suman o se restan si se encuentran en el mismo hemisferio, diferente hemisferio. Pero en el caso de que toque Greenwich, claro, no importa si se encuentra, tenga diferente lugar, está en 0 grados y todo número multiplicado por 0 siempre da el otro, ¿no? O sea, es 0. En este caso, suma o resta va a ser siempre la cantidad, ¿no? Entonces, aunque sume o reste con 0, siempre me va a dar 169. De frente. ¿Para qué más? Paso 2. Así que cuando ustedes vean eso de frente, pásense al paso número 2. Y ahora sí, el 169
Yo tengo que dividirlo entre 15. Ahora, ¿qué número multiplicado por 15 se acerca a 169? ¿Mm? ¿Qué número sería? 11, ¿no? 11 por 15, ¿cuánto es? 100, 160, 165, sí. Muy bien. Y tenemos, acá son horas, un restante de, muy bien, de 4, ¿verdad? Listo. Y a ese 4, nosotros lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 4. ¿Cuántos serían entonces los minutos? Tendríamos un total de, claro, 16 minutos. Entonces, pasamos al paso número 3. En el paso número 3, el dato que tengo sobre el dato hallado, ¿verdad? El dato que tengo nos dice, ¿no? Son las 8 horas con 12 minutos. ¿Sobre qué? Sobre el dato hallado, que sería 11 horas con 16 minutos. Muy bien. Ahora, ¿yo voy a sumar o voy a restar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Claro, voy a sumar. Excelente. ¿Por qué? Porque me están pidiendo hacia el este. Voy a sumar y hacia el este se va a restar. Entonces, ¿cuánto sería el resultado final? El resultado final estamos hablando de, muy bien, 19 horas con 28 minutos. Eso sería el resultado. Que también se puede expresar ¿cómo? ¿Cómo se puede expresar eso dentro de las 24 horas? 7 con 28, ojo, PM. Siempre es necesario mencionar eso. Y listo, chicos. Así de sencillo. Muy bien, ¿lo tenemos? ¿Sí? ¿Fácil? ¿Lo tenemos? Creo que con esto ya hemos repasado bastante. Hemos visto ahí 2 casos. Excelente. Muy bien, no te olvides tomarle captura, por favor, para que lo tengas presente. Ahí está el problema número 1. El problema número 2. Y el problema número 3. ¿Sí? Ya. Listo. Muy bien, interesante, ¿no? Ya. Pero, debemos de considerar algo muy importante. ¿Qué cosa? Que todos estos problemas de hora internacional se han podido realizar gracias a la existencia de líneas imaginarias. Como bien ustedes han visto, hemos tenido líneas que nos hacen punto de referencia. Entre ellos, el más importante, un meridiano, el meridiano de Greenwich, que se ubica a 0 grados. Y ese meridiano, ustedes se han dado cuenta que va a dividir
al hemisferio en dos, a la Tierra en dos. Uno, el hemisferio este, y el otro, el hemisferio oeste. Es por eso la importancia de las denominaciones. ¿Qué ciencia auxiliar estudia todas esas líneas? Es la geodesia. Y dice así. ¿Se ve o no se ve? ¿Sí? A ver, confirma. Ya, excelente. Muy bien. Comenzamos entonces. Para poder hablar sobre la geodesia debemos de conocer a Eratóstenes. Nuestro querido Eratóstenes va a ser considerado como el padre de la geodesia. Pero, ¿por qué le han dado ese nombre, no? Bueno, lo que pasa es que nuestro personaje, Eratóstenes, va a ser el primero en medir la circunferencia de la Tierra. Ahora, para medir la circunferencia de la Tierra, él consideró dos ciudades, que vendrían a ser Asia y Alejandría. Pero ¿cómo lo realizó? Lo que pasa es que él se encontraba, pues, en Siena, y se dio cuenta de algo, ¿no? Que cuando se encontraba, por ejemplo, en Siena, sentado cerca de un pozo, los rayos solares caían directamente y se podía observar el fondo del pozo. Entonces, de forma perpendicular. Oye, qué bien, ¿no? Sin embargo, cuando se va a Alejandría, al mediodía, se encuentra con una columna, ¿no? Y al mediodía él se encontraba recostado en la columna, pero se percata que tenía sombra y dijo, ¿no? Pero si estamos al mediodía, la columna no debería tener sombra. Eh, Eso significa de que los rayos solares no caen de forma igual. ¿Pero por qué no caen? Porque debe existir algún tipo de curvatura. Y ante esa cuestión, nuestro amigo Eratóstenes empieza a deducir la curvatura y la circunferencia de la Tierra en 360 grados. Y le dijo lo siguiente, ¿no? Eratóstenes midió la distancia que existe entre Alejandría y Siena, que sale a aproximadamente 800 kilómetros. Y en esa distancia, desde Siena, porque Siena sí llegaba de forma perpendicular, midió la sombra que tenía un ángulo de inclinación de 7,2 grados al mediodía, cuando debería haber caído de forma perpendicular. Entonces, dijo, ¿no? Si en 800 kilómetros existe una inclinación de 7,2 grados de los rayos solares en todo el planeta de 360 grados, ¿cuántos kilómetros habrá? Hace la operación y le sale 40.000 kilómetros. Para la época, es algo increíble, 40.000 kilómetros, muy cerca de la realidad. Cuando la medida de la circunferencia de la Tierra con todos los satélites, con la tecnología de hoy, estamos hablando de 40.011 kilómetros. O sea, demasiado cerca para haberlo, ¿no?, llegado casi a la medida. Es por eso que es considerado como el padre de la geodesia. ¿Pero qué es la geodesia? Entonces, tenemos aquí la geodesia, eh, son líneas imaginarias. Muy bien, estudia líneas imaginarias. La geodesia estudia la división imaginaria de la Tierra. La geodesia
estudia medidas mayores a 25 kilómetros. La geodesia estudia la forma de la Tierra, la forma geoidal. Mira cuántas definiciones ha salido. ¿Quién estudia la forma de la Tierra? La geodesia. ¿Quién estudia la división imaginaria de la Tierra? La geodesia. ¿Quién estudia medidas mayores a 25 kilómetros? La geodesia. Profesor, y ahí surge otra pregunta, ¿no? ¿Y las medidas menores a 25 kilómetros? Ah, eso lo estudia la topografía. Entonces, tenemos esa la definición. ¿Cómo lo vamos a dividir o cómo lo vamos a clasificar estas líneas imaginarias? Bueno, tenemos líneas imaginarias rectas, círculos, semicírculos, puntos y coordenadas. En las líneas rectas tenemos al eje terrestre, la vertical y los radios. A los círculos imaginarios estamos haciendo referencia a los paralelos, círculos imaginarios. A los semicírculos imaginarios, meridianos. Claro, que cuando hablamos de paralelos, tenemos paralelos importantes, ¿no? La línea ecuatorial, trópico de Cáncer, Capricornio, los trópicos. Si hablamos de los meridianos, también hablamos de los meridianos importantes. El meridiano de Greenwich y el meridiano de 180 grados. Ya, entonces, eso sí se va a tocar. Puntos geodésicos, antecos, periecos y antípodas. Y las coordenadas geográficas que nos habla de la latitud, la longitud y la altitud, ¿no? Muy bien. Pasamos. Perdón. El eje terrestre. A ver, el eje terrestre va a ser considerado como la línea imaginaria más importante que tiene la Tierra. Va a ser la única línea que va a pasar por el centro de la Tierra imaginariamente. Se va a proyectar hacia la zona de los polos, se proyecta. No quiere decir que pase. Por eso, en todo examen de admisión siempre tiene varias denominaciones con respecto al eje terrestre. Al eje terrestre se le conoce como el eje polar, el eje axial, el eje de rotación, el eje verdadero, el diámetro terrestre también, el eje geográfico. Mira cuántas denominaciones tiene. Entonces, hay que considerar eso, ¿no? ¿Por qué va a ser considerado como el más importante? Se va de polo a polo. Y si es que se va de polo a polo, mira, perdón, si se va de polo a polo, ¿qué ha formado? Ha formado un meridiano, ¿sí o no? De polo a polo se formó un meridiano. Y si a ese meridiano yo lo parto a la mitad, se forma un paralelo. Y de la unión del paralelo con el meridiano, un punto de coordenada. Ahí está, pues, círculos, semicírculos y punto de coordenada. Ahora te das cuenta por qué es considerado como el más importante de todos. Muy bien. Ahora, en la imagen que estamos observando aquí, yo lo estoy colocando de un color negro, de un color rojito, lo que vendría a ser, es no rojo, de un color rojo, lo que vendría a ser el eje terrestre. Y lo voy a resaltar bien, ¿por qué? Porque nuestro eje terrestre, nuestro eje terrestre que se encuentra aquí, este eje terrestre va a tener algo muy importante. ¿Y qué vendría a ser ese algo muy importante? Reconocer la ubicación. Mira acá, el eje terrestre, y esta es la línea ecuatorial. Profesor, si esa es la línea ecuatorial, entonces, ¿el otro qué cosa es? Este de aquí, que es de color verde, se llama el plano de la eclíptica. Profesor, ¿pero qué cosa es el plano de la eclíptica? El plano de la eclíptica es, imagínate que es una línea imaginaria que va a cruzar todo el centro de todos los planetas. Por ejemplo, si hablamos del Sol,
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, cuando nosotros lo vemos de forma ordenada, hay una línea, ya una línea imaginaria que pasa por el centro. Eso se llama eclíptica, ¿ya? En pocas palabras, si nosotros lo vemos dentro del marco de giratorio, rotacional o de traslación, sería su propia órbita, una órbita que comparten en un plano, ¿ya? Pero es el plano de la eclíptica. ¿Y por qué es importante mencionarlo ahora? Lo que pasa es que gracias a ese plano, nosotros vamos a sacar una vertical, una perpendicular ¿a quién? Al plano de la eclíptica. ¿Y por qué es importante este plano, esta perpendicular? Vamos a trazar esta perpendicular para nosotros poder hallar, ¿qué cosa? Poder hallar el ángulo de inclinación que tiene el eje terrestre. Por ejemplo, ¿cuánto o cuál es el ángulo de inclinación que va a tener el eje terrestre con respecto al plano de la eclíptica? Y me doy cuenta aquí que es de 66 grados 33 minutos. Si me dice que es 66 grados 33 minutos, para mí ya es un gran avance porque yo ya he encontrado un ángulo importante. ¿Y cuál es ese ángulo importante? Aquí está, los círculos polares. Porque son los círculos polares que tienen 66 grados 33 minutos. ¿Te das cuenta? Tanto en el polo ártico como en el polo antártico. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? ¿Cuánto vendría a ser el ángulo de inclinación que existe entre el eje terrestre y la perpendicular de la eclíptica? Sería de 23 grados 27 minutos. Profesor, pero eso también es un ángulo conocido. Claro, ese ángulo conocido son los trópicos. Trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces, por eso es importante mencionar. Profe, otra cosa también importante que sería, mira, la estrella, el polo norte, o bueno, nuestro eje terrestre por el norte, apunta a una estrella importante, que es la estrella polar. Por el sur, ¿va a apuntar a una estrella importante? También, pero en este caso, estaríamos hablando ya de una constelación. Y esta constelación tú lo conoces. Se llama la constelación Cruz del Sur. Ahí está. Muy bien. Entonces, es el más importante, atraviesa los polos geográficos, el único que pasa por el centro de la Tierra. Ya sabemos cómo nacen los retrogradados, tanto los círculos polares como los trópicos, y tiene una medida de 12.713 kilómetros, ¿no? Entre polo y polo, entre polo norte y polo sur. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Ese sería quién? Ese sería el eje terrestre. ¿Tenemos claro? Borramos. ¿Sí? Borramos. Siguiente, los radios. Cuando nosotros hablamos de los radios, sabemos que los radios, y en la mitad del diámetro sale desde la parte central, ¿no? Pero nos hacemos la pregunta, ¿cuántos radios puedo trazar? Varios radios, infinitos radios, profe. Muy bien. Definimos radios como la mitad de un diámetro también. Cualquier punto que llegue a la Tierra desde el centro, también. Son infinitos radios.
Y son de igual tamaño, profesor. Primero analizamos la Tierra. ¿La Tierra qué forma tiene? La forma convencional, claro. Una forma geoidal. Y si es geoide, chetado de los polos, entre del Ecuador, yo sé que va a haber radios que en la zona de los polos va a ser un poco más corto. Y en la parte del Ecuador va a ser más largo, por la misma forma de la Tierra. Por lo tanto, yo voy a afirmar que los radios son de igual tamaño o de diferente tamaño. La respuesta es de diferente tamaño. Los radios. ¿Sí? Pero tenemos ciertas medidas importantes. ¿No? Como estamos observando en la imagen superior, que es el radio polar, radio medio y radio ecuatorial. En este caso debemos de considerar lo siguiente. ¿Qué debemos de considerar en este caso? Te voy a enseñar un numerito, un truquito para que tú puedas recordar más rápido. ¿Ya? Te vas a acordar siempre de ese número, 5, 6, 6, 7, 7, 8. ¿Cómo? 5, 6, 6, 7, 7, 8. ¿Cómo? 5, 6, 6, 7, 7, 8. Una, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Entonces, tú vas a acordarte de ese número, lo vas a apuntar y lo vas a dividir cada dos cifras. 1, 2. Y luego le vas a anteponer el número 63. ¿Está? Y por arte de magia, mira, relaciona. El primero va a ser el radio polar. Radio polar, radio medio y radio ecuatorial. En el radio polar, mira, 6356, radio medio, 6367, radio, en este caso ecuatorial, 6378. Y funciona. ¿Ya? Es más, hasta puedo saber cuánto vendría a ser el ancho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de altura que hay entre el máximo y el mínimo, ¿no? ¿Cuánto es el achatamiento de la Tierra, en pocas palabras? Y para saber eso yo tengo que restar el radio ecuatorial menos radio polar. ¿Cuánto sería? O sea, 6.378 radio ecuatorial menos 6.356, que es el radio polar. Eso sería el achatamiento de la Tierra. ¿Cuánto sale? 20, 22. Pero 22, ¿qué? 22 kilómetros. Muy bien. 22 kilómetros. ¿Ya? Ahora, no te vayas a olvidar que si es que te llegan a preguntar sobre factores que determinan la forma de la Tierra, considera lo siguiente. ¿Qué cosas vas a considerar? Uno, la forma de la Tierra como tal, achatamiento y ensanchamiento en la parte ecuatorial, ¿no? No es igual, no es una esfera perfecta. Por lo tanto, los radios son diferentes. Y número dos, que los radios también están determinados por ¿qué? Por el tipo de relieve. Quiere decir, que una cordillera, una montaña, un nevado, siempre va a tener el radio más largo. Pero si hablamos de depresiones, valles, fosas, los radios son menores. Por lo tanto, otra cosa que determina la forma de los radios vendría a ser que el relieve y la misma forma de la Tierra, ¿no? Listo. Pasamos al siguiente. Una vertical. Cuando hablamos de la vertical, vamos a hacer mención a tres cosas importantes. Lo que es el cenit, lo que es el nadir y lo que vendría a ser el horizonte. El cenit es un punto teórico más alto. El nadir es el punto teórico más bajo. Y el horizonte vendría a ser aquel lugar donde nosotros podemos observar, ¿no? Nuestro límite, ¿no? Todo lo que podemos observar, ese es nuestro horizonte, ¿ya? Entonces, el cenit, punto teórico más alto, el nadir, punto teórico más bajo, y tenemos el horizonte, ¿ya? Todo lo que podemos observar.
La vertical va a estudiar la dirección de la gravedad. Y para esto necesita de un instrumento. ¿Cómo se llama el instrumento, por ejemplo, que utilizan los albañiles al momento de realizar una columna, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama ese que parece trompito? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Vamos, alguna vez habrán visto eso, seguramente. Es ese plomito que ustedes están observando, se le conoce como plomo o plomada, ¿sí? ¿Y qué cosa señala? La dirección de la gravedad. Pero para hacer eso, tiene que tener un punto teórico más alto y un punto teórico más bajo. Un cenit y un nadir. Muy bien, pasamos con los paralelos. Ahora, los paralelos, ¿qué son los paralelos primero? Los paralelos son círculos, sí. 360 grados, profe, obvio. Muy bien. Ahora, dirección. Los paralelos son circunferencias perpendiculares al eje terrestre, ¿ya? Hacia la zona de los polos, orientados en la dirección de oeste a este. Son de igual tamaño o diferente tamaño. Son de diferente tamaño. ¿Por qué? Por la forma de la Tierra. Excelente. ¿Cuántos paralelos puedo trazar yo en el planeta? Infinitos, ¿sí o no? Muy bien, son infinitos. Sin embargo, te cambio la pregunta. ¿Cuántos paralelos importantes son? Y eso ya lo dije ya hace un momento, en la diapo anterior. ¿Cuántos paralelos importantes son? Casi, casi. Los paralelos importantes son 4. ¿Cuáles son? Y justo se encuentran ahorita al frente de ustedes, en la pantalla. Son solamente 4 paralelos importantes. ¿Cuáles son? El trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, círculo polar ártico y círculo polar antártico. Nada más, así de sencillo. Ah, pero considera esto. Los paralelos determinan los grados. ¿Qué? Profe, y el paralelo base acaba de decir algo muy importante. Es el paralelo base. Es el base. Que a partir de esas nacen las demás. Es como punto de referencia. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, son solo 4 paralelos importantes, los trópicos y los círculos polares. La línea ecuatorial es el que permite la base para la existencia de los demás. ¿Sí? Continuamos. Estaba mencionando que los paralelos determinan los grados de ¿qué? Determinan los grados de latitud. ¿Y qué significa eso? Que determina los grados de latitud. A ver, ¿qué es una latitud? Vamos. Salimos de ahí. Nos vamos a la pizarrita. A ver, si alguna vez has tenido algún problema con respecto a la latitud, esta es la oportunidad. Ahí está. ¿Ya? Y, profe, ¿qué vamos a hacer acá? No entiendo. Mira, te pierdas, ¿eh? Línea ecuatorial. Listo. Ahora mira, si la parte central, esto de aquí, ya, es 0 grados, y en la zona de los polos, 90 grados, yo te pregunto, si yo sé que es 0 grados en la línea ecuatorial,
y yo quiero viajar hacia la zona de los polos, si es 0 grados, y yo voy avanzando, mis grados van aumentando, ¿sí? 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Listo. Ahora, yo estoy aumentando en grados, ¿sí o no? 0, 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí o no? Entonces yo voy a decir que tengo más grados, ¿sí? ¿Pero más grados de qué? De latitud. Ahora, ¿qué ocurre si es que fuera desde la zona de los polos hasta la línea ecuatorial? Todo lo contrario. Aumenta la latitud, disminuye la latitud. Y lo mismo ocurre con cualquier parte. Ahora, mira, ¿cómo podemos nosotros resumir esto más? Que si yo me acerco al Ecuador, yo voy a tener menos grados. Si yo me alejo del Ecuador, yo, yo voy a tener más grados. ¿Sí? Así es sencillo. Ahora, esto con respecto a los grados de latitud, te voy a olvidar. Si fuera el caso, observamos acá algo. Tenemos al Perú. Bueno, imagínate que este es el Perú ya. Aquí tenemos 0 grados. Recuerda que nosotros nos encontramos casi al borde, ¿no? Ya. Entonces, si tenemos por aquí 0 grados, y aquí tenemos 18 grados. 18 grados. La pregunta del millón. Ojo, cerca del Ecuador. Listo. Mi pregunta es, ¿qué departamento presenta mayor latitud? Del Perú, claro. Si seguimos la línea. Y la otra pregunta sería, ¿qué departamento presenta menor latitud? Loreto. Muy bien. Entonces, ya nosotros hemos identificado, con respecto a Perú, cuál se encuentra más cerca y cuál se encuentra más lejos. Si se va hacia la zona del Ecuador, va a haber menos. Si se aleja, va a haber más. Y ahora, con esta referencia, yo ya sé que en el Perú, el que tiene menor latitud es Loreto. Y el que tiene mayor latitud es Tacna. ¿Te das cuenta por qué? Porque uno se encuentra más alejado y otro más cercano. Entonces, eso es con respecto a lo que es una latitud. Listo. Continuamos. Muy bien. Entre los trópicos, ¿ya? Entre los trópicos importantes, vamos a tener a los trópicos y los círculos polares. ¿Qué lugares del mundo recorren? Sencillo. Mira acá. El rojito. El rojito me representa la línea ecuatorial.
el trópico de Cáncer me representa, ahí está, en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur, trópico de Capricornio. Y seguimos ascendiendo, tenemos a los círculos polares ártico y al círculo polar antártico. Entonces, bajo esa misma línea, ¿nosotros qué vamos a decir? Nosotros vamos a decir lo siguiente. En el caso del trópico de Cáncer, va a cruzar por América, África y Asia, ¿no? En el caso del trópico de Cáncer. Y en el caso del trópico de Capricornio, América, África y Oceanía. ¿Ya? Pero vamos a considerar aquí a la línea ecuatorial que va a recorrer todos. América, África, Asia y Oceanía. Los cuatro. ¿Sí? Los cuatro. Entonces, por ahí, una característica de los lugares por donde recorren, ¿no? Trópico de Cáncer, Capricornio y la línea ecuatorial. Claro, que en las zonas más extensas, el de mayor latitud, tenemos aquí en el círculo polar ártico y círculo polar antártico. Se acabó. Muy bien. Algunos datos extras de los trópicos. Bueno, en este caso sería del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio, ¿no? Por ejemplo, una característica principal es que el trópico de Cáncer y Capricornio se encuentran en los mismos grados, 23 grados 27 minutos. En el caso de los círculos polares, como está en su imagen derecha, se ubica a 66 grados 63 minutos, justo lo que nosotros habíamos hablado al comienzo. Entonces, ahí tenemos la inclinación de los rayos solares, por ende la formación de quién, de las estaciones. Profe, ¿es necesario aprender los países por lo que pasan los trópicos? Con respecto a eso, solo algunos países importantes. Solo algunos países importantes. No todo, pero lo ideal es que sepas, por ejemplo, aquí está, justo lo que estaba pidiendo. ¿Qué lugares recorren cada uno con respecto a su ubicación, ¿no? Ahí, por ejemplo, comenzamos con el trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer, en América del Sur. ¿Recorre América del Sur? No. Pero en América, ahí está México. Vamos. Y en otros continentes, ¿no? Como debería ser África. Mauritania, Argelia, Níger, Libia, Chad, Egipto, Arabia, Emiratos Árabes Unidos, Omán, la India, Bangladesh, Birmania, China. En el caso del trópico de Cáncer, Chile, eso sí se tiene que aprender. Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Namibia, Botswana, Sudáfrica, Mozambique y Madagascar, ¿no? Como Australia. En el círculo polar ártico, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Y en el círculo antártico, ahí chicos, solamente estamos hablando de la península antártica. ¿Por qué? Porque la península antártida se encuentran las instalaciones de las bases científicas de algunos países, pero en este caso Perú también tiene su base científica. Estamos hablando de Machu Picchu. Cuando hablamos del círculo ecuatorial, hay que recordar que el círculo ecuatorial va a dividir, el círculo ecuatorial divide al planeta en dos, pero también tiene denominaciones. Su compañera hace un momento mencionó por el chat, no, profesor, pero también el paralelo base, claro. El círculo ecuatorial es considerado como el paralelo base, pero también como ¿qué? Como la línea equinoccial. ¿Por qué? Porque los rayos solares, cuando caen en la línea ecuatorial, que van a formar los equinoccios, ¿no? Equinoccio. Muy bien. Entonces,
Tiene otros nombres también, sí, línea equinoccial, el círculo máximo, el paralelo base, paralelo 0 grados, ¿ya? Mide 40.011 kilómetros y divide a la Tierra en dos hemisferios. Tienes que recordar, norte, sur, norte, sur, norte, sur, ya, arriba y abajo, ¿ya? Norte, sur, boreal, austral, septentrional, meridional, continental, marítimo, ártico, antártico, ¿ya? Así, una más, ¿ya? Recuerda, por favor, por cada hemisferio, hemisferio sur, hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio norte. Y diría así, ¿no? Norte, sur, boreal, austral, septentrional, meridional, continental, marítimo, ártico, antártico. ¿Sí? Ese es el círculo ecuatorial. Pero nuestro círculo ecuatorial va a recorrer América, África, Asia y Oceanía, los cuatro. En América, aquí por ejemplo está ya dividido en América por tres países: Ecuador, Colombia y Brasil. Ecuador, Colombia y Brasil. Profe, en África, Gabón, Cóndor, Congo, Congo Democrático, Uganda, Kenia y Somalia. Somalia preguntaron también, porque recuerda que el cuerno africano, ¿qué país es? Somalia. ¿Sí? Y en los países asiáticos tenemos a Indonesia, y en el país oceánico ya, y determinado como país, estamos hablando de qué? De Kiribati. La República de Kiribati, el primer lugar en el mundo a recibir el año. Muy bien, tenemos los meridianos. ¿Y los meridianos presentan desviación? No. ¿Por qué? Porque se van a ir solo de polo a polo. Se van de polo a polo. Meridiano, de polo a polo. ¿Presentan curvatura? Sí, por la forma de la Tierra. ¿Pero presentan desviación? No. No se llegan a desviar. La dirección que asumen es de norte a sur. Y hay una diferencia, porque en este caso sí van a ser de igual tamaño. Claro, todos van a ser de igual tamaño, por la forma que tiene la Tierra. ¿Presenta un meridiano base también? Sí, tenemos un meridiano. ¿Qué sería? El meridiano de Greenwich. Pero los meridianos determinan los grados de ¿qué? De longitud. Vamos a explicar esto. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre los meridianos, a ver, ahí está. Cuando hablamos de los meridianos, habíamos mencionado que vamos a tener un meridiano principal, ¿verdad? En este caso sería el meridiano de Greenwich. Y vamos a hacer lo mismo. Quiere decir, si el meridiano de Greenwich se encuentra a 0 grados, 0 grados, y si es 0 grados, si yo me alejo, tengo más o menos horas, menos grados. ¿Mm? Si es 0 grados, ¿qué dicen ustedes? Si es 0 grados, ¿voy a tener más o menos? Si me alejo, voy a tener más. ¿Pero más grado de qué? Cambia. Longitud. Más grado de longitud. Pero, ¿y ahora qué pasa si es que yo me acerco? Más o menos. Menos grado de longitud. Menos grado de longitud. ¿Por qué? Porque se encuentra a 0 grados. Ahora mira, lo mismo vamos a hacer, pero ahora tú sabes con quién.
con nuestro país. Pregunta. Pregunta. ¿Cuál es el lugar que tiene mayor longitud? Ah, si dice mayor longitud, tiene que estar más alejado, ¿sí o no? Menor longitud, está más cerca. ¿De qué lugares estaríamos hablando? ¿Cuál sería el lugar más alejado de Greenwich? Guíate por el gráfico. ¿Y cuál sería el menos alejado? Mayor longitud y menor longitud. Mayor longitud. No sé si te percatas. Piura. ¿Y qué sería? Ahí está. Madre de Dios. ¿Sí? Entonces, la región política que tiene más longitud, porque está más alejado, es Piura, y el que tiene menor longitud, ya, porque está más cerca al meridiano de Greenwich, es Madre de Dios. ¿Sí? Y eso va a funcionar con todo, con todos, ya con todos. Muy bien. Ahí está. Entonces, tenemos y mencionamos ahora aquí al meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich está relacionado con la determinación de la hora internacional. Va a recorrer por Europa, por África y por un sector del Océano Pacífico hasta llegar a la Antártida. Debemos de recordar que en este punto, nuestro meridiano de Greenwich se va a cruzar por África con la línea ecuatorial, haciendo que África sea considerado como el único continente que tiene los 4 hemisferios, norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Entonces, el meridiano de Greenwich también divide a la Tierra en dos, así como la línea ecuatorial, pero en este caso, por la hora internacional, nosotros ya sabemos a qué hace referencia con dividir en dos. Entonces, si es así, acá divide por este, y ese sería el oeste. ¿De acuerdo? Mira, oeste, este, norte y sur. ¿Correcto? Listo. Al meridiano de Greenwich también se le conoce como la línea de la hora internacional. También se le conoce como el meridiano base. El meridiano 0 grados, en su simbología GMT, Greenwich Meridional Time. El meridiano base, primer meridiano también. Muy bien. El uso de los meridianos me determina los grados de ¿qué? Los grados de longitud. ¿Ya? Gracias a los meridianos, ¿cómo se llama el espacio que existe entre un meridiano y otro meridiano? Uso horario, ¿verdad? Muy bien. Y como divide la Tierra en dos hemisferios, es necesario conocer, ¿no? Al este y al oeste. Este y oeste. Levante, poniente. Levante, poniente. Alba, ocaso, creciente, naciente. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser el punto cardinal del hemisferio este. Todo lo contrario, mientras que el meridiano de Greenwich recorre cierto sector del Océano Atlántico, cuando nosotros hablamos del meridiano de 180 grados, también va a recorrer un sector, pero ahora del Océano Pacífico. Es más, va a venir por el estrecho de Bering, ese estrecho de Bering muy conocido, ¿te acuerdas? Por las teorías asiáticas, que se congeló, pasó el hombre, y ya bueno, pues va a recorrer por el estrecho de Bering. Pero mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Una cosa es hablar del meridiano de 180 grados y otra cosa es hablar de la línea internacional de cambio de fecha o tiempo. Mientras que en el anterior estamos hablando
de la línea internacional de cambio o la línea de la hora internacional, porque el meridiano de Greenwich me determina la hora internacional, aquí estaríamos hablando sobre el cambio de tiempo, ¿ya? El cambio de tiempo. ¿Sí? Muy bien. Y cuando nosotros hablamos sobre el meridiano de 180 grados, también conocido como el antimeridiano de Greenwich, ¿ya? Y también por la línea de cambio de fecha o de tiempo. Recorre cierto sector del estrecho de Bering, recorre el Océano Pacífico hasta llegar a la Antártida, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos el meridiano. El meridiano como tal, este meridiano sí no se desvía. Y como no se desvía, va a cruzar sí Rusia, parte de Estados Unidos. Fiji, una isla. Sin embargo, la línea de cambio de fecha, ese sí de ahí no se desvía. Más bien, es decir, que sí se desvía porque va a tener que evitar las partes pobladas. El meridiano de 180 grados es el que determina, oye, este es el paso, este es un día de otro. Por eso en el año de 1995, el único lugar donde tenía 2 días en el mismo territorio era la República de Kiribati. A partir de 1995 se va a desviar 3.000 grados hacia el este. ¿Para qué? 3.000 grados hacia el este para que adjunte toda la República de Kiribati y no tengan ese problema que habían tenido, ¿no? La República de Kiribati, que por cierto es el primer país que recibe el año, ¿ya? A nivel mundial. De ahí, otras islas importantes como Fiji, Tonga, Samoa, ¿ya? Que se van a encontrar al sur de Kiribati. Muy bien, en los puntos geodésicos, ya bueno, esta parte es más sencilla. Mira, ya para concluir, en los puntos geodésicos vas a hacer así. ¿Me ves? Pues, así es simple. Puedes hacer esto en tu casa, así conmigo. ¿Ya? Esto se llama anteco. Repite conmigo. Anteco. Anteco. Luego haces esta posición para que recuerdes de los periecos. Y haces luego esto para que recuerdes de las antípodas. Antecos, periecos y antípodas. Antecos. ¿Qué se ha formado? ¿Qué se ha formado? Un meridiano, ¿sí o no? Acuérdate, esto de acá, si tú vas de polo a polo, ¿qué se ha formado? Un meridiano. Y a ese meridiano, ¿qué me determina los grados de longitud? Y todos los puntos que tienen igual longitud, que tienen igual hora. ¿Te das cuenta? Por eso tú vas a decir, ya, muy bien, antecos, meridianos, longitud, igual hora. Los antecos son los meridianos, me determinan igual grado de longitud, igual grado de hora. Cuando hablamos de los periecos que son círculos imaginarios, y los círculos imaginarios que son los paralelos, ¿sí o no? Y los paralelos que tienen igual latitud, ¿sí o no? Todos los paralelos tienen igual latitud. Por lo tanto, como tienen igual paralelo, igual latitud, también van a determinar qué cosa, el mismo hemisferio, la misma estación, porque se encuentran en la misma línea. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos así, vamos a decir antípoda, que es opuesto a esto. O en todo, mira este punto con este punto. Tienen diferentes longitudes, tienen diferente latitud, y hasta se pueden encontrar en diferentes hemisferios. Por eso las antípodas están opuestas en 180 grados, y está opuesto en todo, ¿no? Partes extremas del mundo. Muy bien. Entonces, en resumen, antecos, periecos y antípodas. Y terminamos. Esos son los puntos geodésicos. Muy bien, chicos. Espero que sí hayan entendido esta parte de acá. Hemos comenzado la clase mencionando un poco de problemas de usos horarios. Hemos visto unos casos. Y luego comenzamos hablando sobre las líneas imaginarias, que va a ser estudiada por la geodesia. ¿Sí? A ver, antípoda, ¿no tiene nada en común, profe? No, no tiene nada en común
las antípodas son totalmente opuestos, ¿sí? Como tu ex. Así, listo. Así de opuestos están. Muy bien, chicos. Hasta ahí terminamos. Espero que se haya entendido. Gracias por la clase. Todo quedó claro hasta la próxima. Muchas gracias. Listo. Cuídense mucho, chicos. Gracias por la atención. Gracias.